Probando, probando. Bueno, muy buen día. Espero que anden bien. Antes de empezar con la clase de fotosíntesis, les voy a hacer 5 preguntas. Ustedes me tienen que contestar que sí o que no. Primera pregunta. A ver. ¿Las personas son seres vivos? Sí, pulgar arriba. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Los animales, los gatos, los perros, son seres vivos? Bien, 2 pulgares arriba. Perfecto. A ver, tercera pregunta. ¿Las rocas, las piedras, son seres vivos? No, pulgar abajo. ¿Los celulares, las computadoras, son seres vivos? Nah, 2 pulgares abajo. Pregunta número 5. ¿Las plantas son seres vivos? Ahí está. Mega pulgar arriba. Perfecto. Bueno, ¿y los seres vivos para vivir, qué necesitan? ¿Necesitan comer? Sí. ¿Necesitan respirar? Por supuesto. ¿Necesitan... ¿qué más? Bueno, por ahí tener una casa, qué sé yo. Pero vamos a empezar por el tema de la comida primero. Los seres vivos para vivir necesitan comer. ¿Y los animales que comen? Y las personas. Pueden comer o carne o pueden comer frutas, verduras, plantas. Pero pregunta, a ver, las plantas, ¿qué comen? Si son seres vivos tienen que alimentarse de algo. ¿Qué necesitan? Bueno, pueden necesitar luz, pueden necesitar tierra, pueden necesitar agua. Pero en realidad las plantas no se alimentan de esas cosas, sino que con esas cosas fabrican su propio alimento, ¿sí? Entonces, esto es importante. Las plantas fabrican, producen su propio alimento, ¿sí? Las personas, por ejemplo, no podemos fabricar nuestro propio alimento con nuestro cuerpo, ¿sí? Necesitamos obtener la comida de otros lados, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vamos al supermercado y la comida la sacamos de ahí. Necesitamos de plantas para alimentarnos nosotros, o de carne, ¿sí? Pero no fabricamos nosotros mismos el alimento. En cambio, las plantas, con ellas mismas, fabrican, producen su propia comida, ¿sí? Esa es una especie de azúcar lo que producen, ¿sí? ¿Y cómo se produce? Bueno, ahí sí, necesitan agua, necesitan luz y necesitan aire, y ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, ¿sí? Ahí está, a ver. Acá en mi pizarra escribí lo que es la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento, ¿sí? Esa es la fotosíntesis. Por ejemplo, ¿las personas hacemos fotosíntesis? No. ¿Los animales hacen fotosíntesis? No. ¿Las plantas, las algas, hacen fotosíntesis? Sí. Fabrican su propio alimento. Para hacerlo necesitan de agua, luz y esta palabra rara que está acá, que es dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? Nosotros cuando respiramos oxígeno. Y cuando exhalamos dióxido de carbono, que es otro gas, ¿sí? Nosotros cuando respiramos necesitamos sí o sí de oxígeno. El dióxido de carbono no lo necesitamos. Entonces nosotros respiramos oxígeno, largamos dióxido de carbono, ¿sí? Eso que nosotros largamos es lo que necesitan las plantas junto con la luz y con el agua para fabricar su alimento, ¿sí? Y acá tenemos un lindo dibujito que hice. Tenemos un arbolito con el pastito, tenemos una nubecita que está, bueno, está lloviendo, un solcito con una sonrisa porque está contento. Y tenemos por el otro lado esta especie como de E cursiva que sería el aire. No había manera de dibujarlo, así que lo dibujé como si fuera el viento, ¿sí? Bien, entonces, los árboles, las plantas necesitan de estos 3 elementos, de la tierra también, vamos a decir, pero principalmente de estos 3 elementos para fabricar su alimento, ¿sí? ¿Dónde se produce la fotosíntesis? ¿En qué parte de la planta?
Ahí abajo en la flecha roja lo dice. La fotosíntesis se produce en las hojas, ¿sí? Eso es importante. Acá en este arbolito, por ejemplo, puede hacer fotosíntesis, puede crear su alimento porque está lleno de hojitas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros ahora estamos en otoño. ¿Qué pasa si nuestro arbolito pierde el color de sus hojas y se transforma, ahí está, en un árbol de hojas amarillas o anaranjadas como el que está acá? ¿Puede hacer fotosíntesis? Bueno, la respuesta es que sí, pero va a hacer cada vez menos fotosíntesis, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si todas estas hojas se caen? ¿Puede hacer fotosíntesis el árbol? No, ahora sí que no. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis se hace en las hojas. Si un árbol no tiene hojas, no puede hacer fotosíntesis, por lo tanto no puede crear su propio alimento, ¿sí? ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Acá tenemos el sol. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un día como hoy, está nublado. ¿El árbol puede hacer fotosíntesis? Es una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque si bien no se ve el sol a simple vista, hay luz solar todavía, ¿sí? No está todo oscuro, así que hay un poco de luz. Así que un poco de fotosíntesis hace. Quizás no hace tanto como cuando la luz solar pega directo en las hojas, pero sigue haciendo un poco, ¿sí? En cambio, vamos a ver, se va el solcito, se va la nubecita y vamos a poner, ahí está, esta luna. Cuando es de noche, ¿la planta puede hacer fotosíntesis? No. ¿Por qué? Porque no hay luz solar, ¿sí? Está la luz de la luna, que no es lo mismo, ¿sí? Tiene que haber luz solar para que la planta pueda hacer fotosíntesis. Entonces de noche no puede hacerlo. Y debajo, ¿sí? Debajo de todo, vamos a señalar ahí con el dedo, está una de las frases más importantes que tienen que saber. Dice, gracias a la fotosíntesis, las plantas además producen oxígeno. ¿Qué quiere decir con esto? Que una vez que la planta fabrica su alimento para poder vivir, además producen oxígeno, ¿sí? Que es el oxígeno que nosotros necesitamos y todos los seres vivos para poder vivir, ¿sí? Por eso es tan importante que las plantas puedan hacer este proceso, ¿sí? Si las plantas no pudieran hacer fotosíntesis, no habría oxígeno en la Tierra, ¿sí? Por eso es muy importante cuidar a las plantas y cuidar el planeta, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a dar vuelta a esto. Muy bien. Acá tenemos un verdadero falso, ¿sí? Dice, a ver, la primera de todas. Dice, la fotosíntesis es el proceso por el cual nos sacamos una foto. ¿Qué será? ¿Verdadera o falsa? A ver. ¿Verdadera o falsa? No, recontra falsa. Vamos a poner con un marcador rojo la F de falsa. 2. Las plantas son seres vivos. Recontra verdadera. Vamos a poner una B de verdadera. Las personas no hacen fotosíntesis. ¿Verdadera o falsa? Ahí está. Vamos a poner ahí. Las personas no hacen fotosíntesis. Verdadero. Las personas no hacen fotosíntesis. 4. Para producir su alimento, las plantas necesitan agua y dióxido de carbono. Está más o menos. ¿Por qué? Porque está bien, las plantas necesitan agua y dióxido de carbono. Pero ¿qué falta? Falta la luz. Entonces es falso. La 5. La fotosíntesis se produce en el tallo. ¿Dónde se producía? En las hojas. Así que esta es falsa. Y la sexta y última dice, con la fotosíntesis las plantas producen oxígeno. Perfecto. Ahí está. Recontra verdadero. Y ahí está. Bueno, espero que haya quedado claro. Un gran saludo. Chau.